Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 2 de instrumentación industrial. Ahora vamos a tener una pequeña charla sobre los conceptos básicos que nosotros vamos a tener en los instrumentos industriales. ¿Qué instrumentos son los instrumentos industriales? Son prácticamente los dispositivos que nos van a brindar una lectura de lo que está pasando en nuestro proceso, ¿sale? Eso es prácticamente lo que nos va a dar lo que son los instrumentos industriales, y nos van a dar esa lectura. ¿Con qué finalidad? Nos van a dar esa lectura con finalidad de mejorar el proceso, de informarnos del proceso, y nos van a ayudar también mucho a la parte de la optimización, ¿sale? Ahora bien, estos instrumentos industriales, ¿cuántos existen? Bueno, pues existen una variedad, y también nos vamos a dar cuenta que de esa variedad enorme vamos a encontrar algunos que resaltan más, que son los que vamos a ver más adelante. En estos que resaltan más, vamos a recalcar también que no son los únicos que existen. ¿A qué me refiero? Que yo le puedo comprar a una marca y puede tener unas especificaciones muy diferentes, que sea un dispositivo que funcione y tenga los mismos propósitos, similares o iguales a los del anterior, que sería su competencia, pero pueden tener especificaciones diferentes. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son las características y propiedades del dispositivo, en este caso el instrumento de medición que nosotros necesitamos para el proceso. Para empezar con los instrumentos de medición más comunes que vamos a encontrar en cualquier industria, vamos a iniciar con un manómetro. Entonces, ¿por qué un manómetro? Porque esto nos va a indicar a qué presión se encuentran ciertos equipos. Entonces vamos a hablar de presión. Una de las variables que vamos a estar utilizando es la presión, y van a encontrar muchos instrumentos de medición para ello, como ustedes ya conocen, el manómetro y, bueno, entre muchos otros. El siguiente dato o variable que nosotros vamos a necesitar medir es el caudal. Imagínense que nosotros queremos estar distribuyendo agua potable a una ciudad. Va a ser fundamental que nosotros podamos tener datos del caudal de nuestras tuberías. ¿En qué otro es utilizado el caudal? Prácticamente el caudal lo van a encontrar en cualquier industria que se dedique a la parte de manufactura. Entonces es muy importante también este otro. ¿Y cómo nosotros lo vamos a estar midiendo? Bueno, pues vamos a hablar de algunos dispositivos de medición, que son los caudalímetros, ¿sale? Otra variable que vamos a utilizar y que lo van a encontrar en cualquier otra industria es la temperatura. ¿Y cómo se va a medir esa temperatura? Pues bueno, hay una infinidad de sensores que van a medir la temperatura, y van a encontrar combinaciones de estas. Por ejemplo, una que mida tanto presión como temperatura, como caudal con temperatura, y ahí van a ver según sean las necesidades, ¿no? Inclusive ya van a encontrar algunos paquetes exclusivos para ciertas industrias. Por ejemplo, si ustedes son una fundidora, van a encontrar tanto de presión y de temperatura al mismo tiempo. Si son a lo mejor donde ustedes necesitan estar surtiendo ciertos gases, estar llenando a lo mejor recipientes con ciertos gases, pues también van a requerir de un manómetro y estar ahí midiendo todo este tipo de dispositivos. Cabe recalcar que todos estos dispositivos deben de trabajarse bajo norma, y estas normas van a estar en pie según sean donde ustedes se encuentran localizados. Una de las primeras características que nosotros vamos a encontrar es el rango de medida. ¿Qué es el rango de medida? Estamos hablando de los instrumentos de medición, ¿sale? El rango de medida es el valor mínimo que puede leer mi instrumento al valor máximo que puede leer mi instrumento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un manómetro que puede leer desde los 0 PSI hasta 300 PSI, su rango es ese, de 0 a 300 PSI, ¿sale? Entonces es importante que nosotros identifiquemos el rango. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros tenemos una máquina que trabaja a una presión promedio de 400 PSI, pero también puede tener altas y bajas entre 450 a
350, ¿no? Tenemos ahí una media de 100, que es el rango en el que va a trabajar. Si yo ocupo un manómetro que nada más va de 0 a 400, no me va a servir, porque yo puedo llegar a saturar mi manómetro y me puede dar errores en la lectura o inclusive fallar en el equipo, ¿sale? Puede dañar, porque no estoy cumpliendo con los requerimientos que me está exigiendo la máquina. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos el rango de medida. Vamos a hablar de otro concepto que es la calibración de dichos instrumentos de medición. ¿Qué es la calibración? Ok, este tipo de calibración comúnmente están dadas por estándares de calidad y hay empresas que se dedican a la pura calibración de dispositivos porque deben de estar certificados y bajo norma, ¿sale? ¿Cómo funciona la calibración? Ellos tienen un dispositivo, las empresas que están en la industria, que se dedican a la calibración, tienen dispositivos calibrados y garantizados, ¿sale? Esos dispositivos los comparan con tu dispositivo y ven la variación que tiene el que ya está calibrado por norma en comparación al que tú tienes. Entonces lo que ellos hacen es estar calibrando el dispositivo, ¿sale? Moviéndole ya sea, según sea el dispositivo que estén calibrando, algunos ajustes, perillas de ajuste, para que puedan tener una lectura lo más similar posible. Entonces, una vez que esos instrumentos de medición son similares a la pieza maestra, vamos a llamarla así, a la medición maestra, entonces ya puede pasar a ser utilizado. Este no nada más va entre los primeros rangos, sino se hace una lectura en 0, 25, 50, 75 y 100%, ¿sale? Obviamente ahí en sus especificaciones te va a decir cuánto es el porcentaje de calibración en comparación a la máster para que puedan ustedes utilizarlo, ¿no? Si a lo mejor es una de mayor calibración, van a requerir de mayor exactitud o no tanto sobre esa exactitud. Sin embargo, todas las calibraciones deben de estar bajo norma para que puedan tener funcionalidad. El siguiente punto que nosotros vamos a tocar es el spam. ¿Qué es el spam? Bueno, es una diferencia algebraica en el cual nosotros podemos saber cuántos son los valores que puede medir mi dispositivo, mi instrumento. En el ejemplo de aquí nosotros tenemos que va de 0 a 50. El spam es la resta del menor valor posible de lectura al mayor valor posible de lectura. Entonces es una resta algebraica que me va a dar el spam. Puede ser que en algunos casos nada más me lea de 15 a 50, de 20 a 50, de 25 a 50 y sucesivamente. Es muy parecido con el rango, sin embargo no es lo mismo. Esa sería la parte del spam. Ahora vamos a hablar de la exactitud que tiene mi instrumento de medición. ¿Por qué? Yo tengo un sensor de temperatura y actualmente está leyendo el sensor de temperatura 26 grados, ¿no? Y eso me está arrojando el sensor. Sin embargo, yo no me encuentro a 26 grados. Puede ser que yo me encuentre realmente, ¿sale? A 26.5. Entonces yo voy a tener una exactitud en manera de porcentaje. O sea, voy a tener un error de 0.5 cada 26 grados. Entonces, esa exactitud es qué comparación es mi medida real con la medida que me está dando el sensor. Esa sería la exactitud y es de las más importantes, ¿sale? Porque así nosotros podemos saber cuál es nuestro rango de error que tenemos al momento de medición. Entonces, esta puede ser medida en porcentajes también. Tenemos una temperatura de operación y este valor, ¿por qué es importante? Bueno, imagínense que nosotros quisiéramos censar una máquina, ¿no? Sin problemas. Y esta máquina funciona perfectamente en una temperatura de 10 a 50 grados, no sé, se me ocurre. No hay tanto problema, ¿no? Tu dispositivo entra en rango y lo puedes utilizar. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, ¿sabes qué? Necesitamos que esta máquina se vaya para la luna. Obviamente las condiciones ambientales cambian, porque el material se puede oxidar, porque la temperatura es diferente, porque la presión es diferente. Entonces, tenemos nosotros que identificar bien a qué temperatura de operación trabaja nuestro instrumento de medición que requerimos en nuestra máquina.
Entonces, si nosotros llegamos a utilizar una que dice, ¿sabes qué? Necesitamos, si yo nada más me visualizo en el rango, ¿sabes qué? Nada más en el rango puede trabajar de 70 a 80 y este trabaja de 0 a 120. Entonces, ¿sabes qué? En rango está perfecto, ¿no? Que no va a pasar nada. Pero si no está en condiciones de operación ambientales adecuados, el sensor puede tener una brecha enorme de lectura de error o dañar el dispositivo. Entonces es muy importante que nosotros verifiquemos en dónde va a estar trabajando el dispositivo para evitar problemas. Ahora, otro concepto que vamos a manejar es la precisión del instrumento de medición. ¿Y cuál es la precisión del instrumento de la medición? Imagínense que nosotros ahorita ocupamos el sensor y nosotros para ello también vamos a ocupar una pieza máster que se encuentra siempre, siempre a 100 PSI, siempre. Entonces, mi pieza máster que es 100 PSI, yo la voy a someter a medición con mi instrumento. Y resulta que ahorita me dio 99.5 y es una aproximación muy buena. Después vuelvo a leer con el mismo dispositivo y ahora me da 92. Y después vuelvo a leer y ahora me da 107. Y después vuelvo a leer y dices, bueno, el sensor no me está arrojando valores que nada que ver con la medición inicial o con la medición media o con la medición final. La precisión es la capacidad que tiene el dispositivo para darte el mismo valor del mismo instrumento de la misma medición. Eso quiere decir que siempre nos debe de dar lo mismo sin importar el tiempo en el que tú lo midas. ¿Sale? Entonces vamos a nosotros a tomar una medición ahorita, después volvemos a medir y debe de haber una variación de rango pequeño. ¿Sale? Y a eso nosotros le vamos a llamar la precisión para que el sensor nos dé la misma lectura del mismo sistema medido. Entonces es muy importante. Si no nos da una precisión correcta y tiene una variación grande, pues nos puede dar problemas. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se suman cuando las variaciones son muy, muy pequeñas, se suman y se saca un promedio, ¿sale? Por ese rango de precisión y quedarnos con la media de esas mediciones. Y ahí tenemos tres ejemplos donde en el cual nos debe de dar, bueno, aquí yo copié la misma imagen, pero debe de dar casi la misma medición en cada caso que se someta la medida, ¿sale? Bueno, sin más por el momento, este sería el fin de la clase número 2. Es importante que nosotros conozcamos estos conceptos y los empecemos a recordar más constantemente porque van a ser utilizados a lo largo del curso. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de cómo es que funcionan estas especificaciones y lo vamos a hacer con un sensor para empezar y más adelante iremos cambiando dispositivos de medición. Sin más por el momento sería todo. Este sería el fin de la clase número 2.